Hola criaturitas de la noche, soy Adri y hoy les voy a robar el sueño con historias de rituales, lecturas de tarot y también los voy a dejar pensando en que hay que tener mucho cuidado con las frases que utilizamos aunque sea en broma, porque podemos atraer a la oscuridad. Comenzamos. Esto sucedió en un circo en los años 50. Resulta que este caso fue conocido mundialmente como los títeres humanos. Se trataba de un señor que se llamaba Albert Lanes. Él se dedicaba a fabricar muñecos muy bonitos, pero como que pasó el tiempo y de repente sus muñecos ya no eran tan perfectos. Tenían algunos defectos, no toda la gente los compraba. Le empezó a ir como que mal en su carrera. Entonces, pues él decidió hacer algo diferente antes de quedar en bancarrota. Fue al circo que se encontraba como que en su ciudad y que ese circo se movía a diferentes lugares y habló con los dueños. Les dijo, por favor, permítanme presentar mi show, mi espectáculo, les va a encantar, nada más denme una oportunidad. Y el dueño del circo le dijo, sí, está bien, presenta nuestro espectáculo, pues a ver qué tal funciona, a ver si la gente le gusta y ya vamos viendo pues si te vas con nosotros a la gira que hacían a diferentes lugares, a diferentes ciudades. Le permitieron presentar su espectáculo y esa noche la gente quedó fascinada. Aplaudieron muchísimo, disfrutaron y decían que los títeres tenían un aspecto muy humano. Se veían perfectos. Parecía que ellos mismos hablaban, o sea, todo era como muy perfecto y muy humanizado y esto como que cautivó e impresionó muchísimo a la gente. Se fueron encantados ese día. Entonces los dueños del circo lo invitaron a que siguiera la gira con ellos. Pero una de las personas que le ayudaba a Albert en su espectáculo empezó a notar algo muy extraño en los títeres, que desprendían un olor como a podrido, un olor raro. Y otra cosa que sucedía, que tal vez nadie había cuestionado, era que cada marioneta, cada títere que utilizaba, al día siguiente ya no existía, desaparecía y utilizaba uno nuevo. Esto pues era extraño porque como eran tan desechables, pero como que nunca le cuestionaron así directamente a Albert, porque sus espectáculos eran bastante exitosos, iba muchísima gente, entonces como que no se habían dado la oportunidad de cuestionarlo de que, oye, ¿por qué cambias tanto de títeres y por qué huelen raro? Entonces así seguía el espectáculo. En una noche de su presentación en una de las ciudades que les tocaba visitar con el circo, de pronto, en medio del espectáculo, se levanta una mujer y empieza a gritar que una de las marionetas es su marido. Y todos se quedaron como que, ¿qué le pasa a esta señora? Lejos de que Albert se pusiera nervioso, lo único que hizo fue como que detrás de la marioneta del títere empezó a sacar aserrín y como que tipo de esponja, o sea, para que la gente viera, pues que en realidad era un muñeco que estaba fabricado. Como que esto hizo que la gente ya no cuestionara nada y se quedaran tranquilos. Pero seguían recorriendo diferentes ciudades, este circo, y empezaron a darse cuenta que a las ciudades que ellos iban empezaban a reportar que había como que gente sacando cadáveres de las tumbas y esto pues era como algo extraño. Hasta que llegó un punto en que ya era demasiado obvio y que la gente empezó a sospechar muchísimo de Albert, de que él utilizaba cadáveres y que iba y los sacaba de sus tumbas. Entonces lo único que hizo Albert fue retirarse e irse con su familia. Y ya como que no estar en la gira y como separarse un poco del espectáculo, ¿no? Yo creo como que para que la gente se le olvidara lo que estaban ya sospechando de él. Pasaron 3 años cuando la policía recibió un reporte de que Albert seguía como sacando cadáveres de algunas tumbas. Los vecinos de él hicieron como un reporte que hizo que la policía fuera directamente a la casa de Albert y encontraron algo tan escalofriante y horrible. Toda su familia estaba convertida en títeres. Había niños, había un anciano de 79 años y todos estaban sentados en diferentes partes de la casa. Cuando los encontraron, empezaron a buscar a Albert y encontraron que se había quitado la vida. Tenía un letrero que decía, ellos sí se mueven a pesar de que yo les quite la vida. Según las investigaciones, les arrojó que la familia de Albert había sido asesinada meses antes de que él ingresara al circo. Entonces los utilizó como muñecos de prueba para realizar su espectáculo. Y creo que de este incidente tan horrible se basaron para hacer una película. ¿Tú recuerdas cuál es o sabes cuál es? Compártemelo en los comentarios. ¿Sabes el ritual para saber si hay un espíritu en tu casa? Esto lo vivió la tía de una conocida mía. Vamos a decir que se llama Araceli.
Es algo que de verdad me dejó muy nerviosa porque cuando uno tiene mucha ilusión de empezar cosas diferentes, por ejemplo ella que estaba a punto de cambiarse de ciudad, fue a ver varias casas de renta y eligió donde le ofrecieron su trabajo en esa nueva ciudad, como que la zona del centro, porque a ella le encantaban las casas antiguas y que tuvieran como que esas puertas como muy pesadas, techos muy altos, esa esencia tan bonita que tienen las casas antiguas. Entonces todo se acomodó para que en ese nuevo trabajo, en esa nueva ciudad donde ella iba a estar, pues pudiera mantener esa renta que a lo mejor no era tan económica, pero pues iba a dar el gusto de vivir en la casa antigua que siempre quiso. Entonces todo salió bien. Ella había contactado a una muchacha, una chica que era como que de bienes raíces y le dijo, no hombre, esta casa es ideal a lo que me dices que quieres, con esta esencia antigua, y ya le empezó a mostrar el lugar, pasillos largos, las habitaciones grandes, no eran tantas habitaciones, solo eran 3, pero eran muy amplias. Entonces ella dijo, no hombre, pues súper feliz porque voy a invitar a mi familia a que vengan a quedarse algunos días acá. Entonces todo se va a acoplar para que la casa sea muy funcional. Ella feliz, la rentó, se paró, todo bien. Regresó a su casa por algunas cosas que tenía que guardar todavía para la mudanza. Su mamá le había enviado también cajas que le habían quedado pues por llevarse. Entonces como que se empezó a instalar a la par que pues también ingresaba a esta nueva empresa, ¿no? Entonces como que estaba por un lado acomodando todas las cosas de su casa y por otro lado conociendo a sus compañeros, las cosas que iba a hacer en esta nueva empresa. Entonces como que no le daba mucho tiempo de analizar ciertas situaciones. Hasta que ya como que se calmaron las cosas, empezó a notar ciertos detalles que ocurrían en la casa. Por ejemplo, una de las puertas principales, porque había 2, que era como que la segunda, la primera era como que un portón que daba directamente a la calle y la segunda era como que una puerta antigua, pesada. Dice que esta puerta de pronto, a pesar de que era pesada, se daba cuenta que como que no cerraba bien, como que quedaba así un cachito de puerta que tenía que hacer esfuerzo para que cerrara y que muchas veces notó que cuando ella hacía el esfuerzo para cerrar bien la puerta, a los 2-3 minutos estaba otra vez abierta. Pero ella siempre decía, pues es que la casa ya es bien antigua, las puertas y los muebles pues también ya están muy deteriorados, es parte de lo que yo elegí. Es como que ella no quería verlo de manera negativa, ¿no? Le intentaba atribuir las cosas a la antigüedad que ella había elegido, de alguna manera. Entonces, pues así empezaron a fluir los días. Pero como que cuando se fue integrando completamente su trabajo, tenía más tiempo para estar en casa y para anotar, como les digo, cosas y detalles. Un día que salió más temprano del trabajo, empezó a platicar con una amiga por teléfono y le estaba contando todo, ¿no? De que los chismes del trabajo, que cómo era su jefe, sus nuevos compañeros, y también le empezó a contar pues de la nueva casa, que también le invitaba para que fuera a conocerla, que tenía mucho espacio, que tenía 2 habitaciones para que fuera, si quería ir ella y otras amigas a visitarla, que ya había rentado este lugar justo con eso, pensando en que pues la iban a estar visitando su familia y sus amigos. La amiga estaba muy contenta por ella, porque pues era algo que siempre había deseado, tener ese tipo de casa, y aparte en ese trabajo que también le había buscado mucho ya como que para tener ese puesto. Entonces todo fluía bastante bien. Y en una de esas que está platicando y ahí en el chisme y todo, escucha a Araceli que la puerta se abre. Como les digo, de repente así eso la puerta, como que se abre poquito. Y ella como que pues como estaba tan entrada en el chisme y todo, adrede dice, ¡ay, ya pásenle, hombre! Pásele. Y hasta la amiga, ¿a quién le hablas? No, hombre, es que cada rato la puerta tiene como una falla, porque pues como es antigua, como que no cierra bien y entonces de repente como que se abre. Y digo, ay, no, pues ya que le pasen. Y así quedó. Lo tomaron como una broma. Ella lo dijo pues de forma inocente, de forma en que estaba bromeando con su amiga. Pero esto cambió por la noche. Cuando ya estaba a punto de dormirse, se preparó un tecito, se desmaquilló y se acostó. Y dice que de pronto, cuando ya estaba como que en el sueño profundo, sintió que alguien se sentó a la orilla de la cama. Sí, o sea, totalmente alguien se sentó, como que alguien se sentó y puso los brazos así como que también en el espacio de la cama. Ella creyó que estaba como en ese momento en el que estamos como que cayendo en el sueño y todavía despiertos. ¿Les ha pasado eso? Que de repente dice, ay, soñé o no. Entonces como que de repente ella sintió eso, abre los ojos y ve que está como sumida en la cama y dice, ay, no, pues estaré muy cansada, ¿qué? Y que en eso tomó su teléfono con la lámpara para ver y que no había nada. Pero como ya le entró esta angustia, se asustó, prendió la luz de la recámara
y vio que ese espacio tenía como que, pues, estaba formado como si fueran, pues, unas pompis de alguien, ¿no? O sea, que te sientas y dejas como la forma de algo que estuvo ahí sentado o algo que ocupó ese espacio. Y ella como que dijo, pues, no sé qué habrá sido, pero yo me voy a dormir con la luz prendida. Al día siguiente era fin de semana, entonces por la mañana ella salió como que a barrer y a echarle agüita a las matitas que se había traído y se encontró a su vecina, que era la señora que había vivido en esa colonia toda la vida. Y ya va y le dice, ay, ¿cómo está? Y le empezó a contar a la vecina que quería hablarle a alguien o que si ella conocía a alguien para cambiar el cerrojo de la puerta o que le pusieran como que otra tranca para que no se estuviera abriendo. Y le contó también, y también quiero como que asegurar mejor mi recámara, porque ayer tuve ahí un incidente que me hizo sentir insegura. Y la vecina le respondió, recuerda que a tu hogar y a tu casa nadie puede entrar si no le das el pase o le das la bienvenida. Y ella se quedó como que, pues no, yo no le he dado la bienvenida a nadie, no sé de qué está hablando. Pero bueno, si sabe alguien que me pueda ayudar con la puerta, pues ahí le encargo ya. Y lo único que pensó Araceli fue, ay, esta señora es media como supersticiosa, como muy rara, ¿no? Entonces como que no le tomó tanta importancia. Y ese día, otra vez por la noche, cuando ella ya estaba relajada, lista para dormir, empezaron a intensificarse las cosas. Empezó a escuchar como si alguien caminara por los pasillos, pero con unos pies bien ligeros, como si fueran descalzos, pero muy continuos, o sea, como que alguien recorría el pasillo. Y ella se asustó también muchísimo, prendió las luces, no había nada, ya no pudo dormir en toda la noche. Y entonces habló con su mamá y le dijo, es que me están pasando estas cosas. Y la mamá, no, pues a lo mejor estás nerviosa, tantos cambios que has hecho en tu vida, imagínate, te cambiaste de ciudad, te cambiaste de trabajo, o sea, quieras o no, eso también te puede estar afectando, pero no te preocupes, me dejaron a tu sobrinita porque tu hermana se fue de viaje y tengo a la niña, entonces ¿qué tal si nos vamos a pasar una semana ya contigo? La niña está de vacaciones, nos quedamos contigo para que estés tranquila y no pasa nada. A Araceli le encantó la idea para estar más tranquila, que llegara su mamá y su sobrina, pasar tiempo juntas, y aunque ella fuera a trabajar, pues en la tarde regresaba, preparaban comida, entonces la pasaban bastante bien. Y hubo una tarde que algo extraño sucedió, porque de repente pues le tenían ahí algunos juguetes a su sobrina, ella era muy tranquila, la niña se entretenía como que con todo, y de pronto cuando están lavando como que los trastes y recogiendo todo lo que habían hecho de comer y de merendar y demás, su sobrina se queda muy seria y le dice, tía, ¿quién es esa señora que siempre se queda como en la puerta, parada? Y ella volteó a ver a su mamá y le dijo, ¿cuál señora, mijita? Sí, hay una señora que siempre que te volteas o que te vas, se queda parada en la puerta. Yo pensé que era una amiga tuya o que alguien que venía a ayudarte aquí. Y obviamente Araceli y su mamá no quisieron asustar a la niña. Y le dijeron, no, mami, no pasa nada. O sea, no, pues quién sabe quién será. Como que no quisieron alarmar a la niña. Llegó la noche, arroparon a la niña para que descansara. Y Araceli y su mamá se empezaron a preocupar y empezaron a platicar de que entonces sí había algo que estaba sucediendo. Y la mamá de Araceli le dijo, hay una manera de saber si algún espíritu o si dejaste entrar algo a tu casa. Y en eso se acordó lo que le dijo la vecina. Le dijo, fíjate mamá que la vecina me dijo algo como que los espíritus o las cosas no entran a tu casa si no les das la bienvenida. Y el otro día que estaba hablando por teléfono con mi amiga tal, en broma dije, ay, ya pásenle. Y ahora sacó en cuenta que a partir de ahí empezaron a pasar estas cosas. Y la mamá le dijo, bueno, hay una manera de comprobar si en realidad hay alguien aquí. Lo que vamos a hacer es utilizar una vela. Una velita, de esas como de lápiz que le llaman, y la vamos a poner como que donde está la puerta de la casa y vamos a dejar todo oscuro. Y tú vas a empezar a decir que si hay alguien que entró con invitación a este lugar. Y dicen que si se apaga la vela es porque hay alguien ahí. Y pues como que ella muy temerosa, pero dijo, bueno, está aquí mi mamá, si me está diciendo que hagamos esto es porque pues va a funcionar y pues para ver, sacarnos de dudas si en realidad hay algo. Apagaron todo, se colocaron con la vela y la encendieron. Empezó ella a decir, hay alguien aquí que pudo entrar a mi casa o que yo invité a pasar y no pasaba nada. Volvió a repetir la frase, hay alguien aquí que yo haya invitado a pasar a mi casa. Cuando volvió a preguntar, la flama se empezó a mover con mucha rapidez, a pesar de que habían cerrado las ventanas y todo, pues para poder hacer como que ritual bien. Y esa tercera vez que preguntó si había alguien en la casa que ella inconscientemente o que ella había invitado a pasar, se apagó la vela por completo.
Y en eso sintió que alguien le respiró atrás de la oreja, aquí a su espalda, y tiró un grito que despertó a su sobrina. Hasta la vecina vino a ver qué había sucedido, prendieron las luces de toda la casa y la mamá le dijo, pues sí, mijita, la tomó del brazo, le dijo, sí hay algo aquí. Lo único que podemos hacer es mucha oración. Te voy a dejar una Biblia con tal versículo para que la dejes aquí abierta y pues vamos a ver si eso calma las cosas. A partir de ahí todo fue peor. Era como si ese ritual hubiera hecho que esa entidad tomara mucha más fuerza. Sabía que era una señora o una mujer, por lo que le había dicho su sobrina y por todas las cosas que empezó a observar que ocurrían. Los pasos eran ligeros como de una mujer. De repente había como si hubieran arañado las puertas como con uñas largas. Esto empezó a intensificarse tanto que ella ya ni siquiera podía ir a trabajar porque no dormía bien, porque estaba completamente desgastada. Y la única forma en que ella podía recuperar su vida era dejando esa casa. Y tomó esa decisión, fue difícil. Al final tuvo que renunciar a su trabajo y dejar la casa de sus sueños por una entidad. Te voy a platicar de la entidad de fuego. A veces las cosas más espeluznantes y aterradoras suceden en los lugares tranquilos, en los pequeños pueblos. Esta historia la encontré de un chico que la platica en Reddit y me pareció muy interesante. Y me gustaría que la gente que vive en Veracruz pues me cuente si saben algo de esta leyenda. Él va narrando que cuando él creció en un pueblito de Veracruz, que en los años 80 en ese pueblo la gente como que tenía varios mitos y ciertas precauciones de no salir tan noche porque se te aparecía la mujer vestida de rojo, que la describían como una mujer que traía un vestido largo como si fuera de fiesta, que era muy blanca y que aparecía como que en ciertos matorrales, que en ciertos lugares donde pues como que había mucha vegetación. Entonces evitaban salir muchos de noche porque se te aparecía la mujer de rojo. Y él por ahí explica que su abuelito tenía un mejor amigo, que era don Maximiliano, que también era dueño como de varias tierras y que pues sí, él como que trabajaba la tierra en este pueblo. Un señor bien tranquilo, no tenía vicios, no era como dicen por ahí de que tomador, no, un señor muy serio que nada más se dedicaba al cultivo y a tener bien su ranchito, sus tierras. Él conocía a este señor que era don Maximiliano, mejor amigo de su abuelito, de toda la vida. Y dice que algo que no puede olvidar es que una noche llegó don Max, así le decían, a la casa, desesperado, corriendo, tocando muy fuerte, y que él recuerda que su abuelito le abrió la puerta porque se asustó de que qué estaba pasando, que ya pasaban de las 12 de la noche y que entra don Maximiliano desencajado completamente, bañado en sudor, que él traía como que pues con las camisas que trabajaba para que no le pegaran tanto el sol, que él se acuerda que lo vio así bañado en sudor y que no se podía calmar y que le decía nada más a su abuelo de que la vi, ahí estaba la de rojo, que nada más decía eso, y que su abuelo como que lo trataba de calmar, a ver, cálmate, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Y que la abuela de él también le llevó un té, le dieron agua, lo calmaron, pero que el señor estaba muy acelerado porque pues también ya era un señor de edad, que intentaron calmarlo, fueron a buscar a su familia, vino el hijo y la esposa de don Max para ver qué era lo que había pasado y él les empezó a contar que se le había quedado como una máquina, algo que utilizaba él para la tierra, para trabajar la tierra, y que se le hizo fácil salir por eso en la noche. Y que de pronto empezó a sentir como que mucho calor, como si algo estuviera prendido, y que cuando voltea, ve que era la señora de rojo, una mujer vestida de rojo, que empezaba como que a acercársele, sin caminar, como flotando, y que él se quedó pues como que muy paralizado, que ya no pudo moverse, que en lugar de correr a su casa, corrió a la casa de su mejor amigo, y por eso había llegado en esas condiciones, y entonces como que lo trataron de calmar, se lo llevaron a su casa, y al día siguiente cuenta que el señor ya no pudo hacer lo mismo, que todo el tiempo estaba como que con ansiedad, como si tuviera algún tipo de temblor, que ya no podía ni siquiera trabajar su rancho, su tierra, que se lo llevaron a la ciudad a hacerle estudios y que supuestamente no tenía nada malo. Entonces la familia empezó a decir que era como una perturbación que le había quedado por ese encuentro con la mujer de rojo. El chico que cuenta esta historia dice que ahí como que todavía le parecía algo raro, o sea, como que historias de adultos, y a pesar de que vio a don Max en ese estado, como que dijo, como vio una mujer de rojo, como que no creía tanto todavía, hasta que le tocó verla a él mismo. Una noche su perrito se le escapó, lo había dejado como que ahí afuera del mismo ranchito que tenían, y el perro pues se fue,
a jugar, a hacer lo que sea, y él empezó como a preocuparse porque pues ya era noche. No tanto, no pasaban de las 10, pero ya estaba muy oscuro y que en ese pueblo pues la única luz que había ya después de cierta hora pues era la luz de la luna, y que empezó a buscar a su perrito, a dónde se habrá metido, y que era muy peligroso a veces que los perritos anduvieran ahí en los matorrales, pues porque había víboras, había insectos que pues les podían picar o hacer algo. Entonces como que se empezó a desesperar y empezó a hablarle a su perrito, cuando de pronto ve algo que empieza como que a iluminar, como si fuera una llamarada que sale de la tierra, y él se queda como que se sacó de onda y puso más atención, y dice que esa llama que salía de la tierra empezó a tomar como forma de una figura de mujer, hasta que quedó completamente formada una mujer vestida de rojo, con un vestido largo que flotaba. Él estaba muy impactado porque se movía como que rápidamente hacia él, pero él sentía como que este parálisis de que no sabía si caminar o qué, estaba como muy asustado, y dice que esa mujer movía como la boca, pero no emitía sonido, no se escuchaba nada, ni siquiera un susurro, simplemente era como que movía la boca, y que sus ojos eran completamente negros, que él estaba como hipnotizado, que no se podía mover ni correr ni nada, hasta que en eso llega su perrito corriendo y como que lo hace reaccionar y lo sigue, se va corriendo detrás del perro y llega a su casa y empieza a contarle a su abuelo que vio a la mujer de rojo, igual cerca de esos matorrales, en la misma zona donde se le había aparecido a don Maximiliano. Su abuelo lo calmó, le dijo que no pasaba nada, que él estaba a salvo ahí en casa y que ya no saliera de noche y que pues que no iba a pasar nada más. Dice que duró como que unos semanas soñando con esta mujer, que él cuando estaba dormido empezaba a sentir que hacía mucho calor y que en su sueño se le aparecía esta mujer vestida igual como la vio, con el vestido rojo, pero que sí emitía como mucho calor y que él era lo que lo despertaba, o sea que empezaba a soñar con esto, con ella, con esa mujer, y como que del calor se levantaba y hace cuenta que empapado, y que estos sueños fueron muy recurrentes hasta que creció y que hubo un tiempo en que ya pasaron. Se fue a vivir a la ciudad para estudiar y de repente iba a visitar a sus abuelos, y su abuelo a veces le contaba que algunos de sus conocidos habían desaparecido y que la leyenda decía que la mujer de rojo se los había llevado para siempre. Si tú eres de Veracruz o de aquellas zonas y has escuchado de esta leyenda, compárteme tu experiencia o lo que has escuchado en los comentarios. ¿Tú has sentido curiosidad porque te lean las cartas o tener una lectura de tarot? Después de que sepas lo que le pasó a Isabel, se te van a quitar por completo. Resulta que Isabel era una chica pues muy buena onda, de esa gente que tienen como muy bonita vibra, con amigos muy cercanos, y ella trabajaba mucho, pero cuando tuvo su primer bebé dejó de trabajar. Entonces pasaba más tiempo en casa con su niño, que ya tenía por ahí de 4 meses. Era como que una dinámica diferente a la que estaba acostumbrada, porque ella siempre, como les decía, había trabajado mucho, todo el tiempo fue de oficinas y de aquí para allá. Entonces cuando nace su bebé, ella y su esposo tomaron la decisión pues de que ella se tomara un tiempo sin trabajar. Y la pasaba muy bien, disfrutaba mucho a su bebé, disfrutaba hacer las labores de la casa, preparar la comida, todo eso como que era una nueva etapa para ella y la estaba disfrutando muchísimo. Y algo muy bonito que tenía ella y su esposo es que su hogar, su casa, se sentía como muy en paz. De esas casas que tienen bien linda vibra, que hasta te calman, no sé, a lo mejor era por el tipo de pintura que tenían, por la decoración, como que muy buena onda, muy buena vibra, entonces se sentía un lugar en paz y tranquilo. Dice que un día recibió el mensaje de una conocida que había trabajado con ella en uno de los trabajos que tuvo anteriormente, ¿no? Y que le decía pues que quería ir a visitarla a su casa para conocer a su bebé, que ya habían pasado meses y que pues le gustaría conocer a su bebé. Y ella le dijo, pues sí, está bien, o sea, puedes venir. De hecho, este fin de semana el esposo iba a estar fuera arreglando unas cosas de su familia, de su suegra, entonces le dijo, voy a estar aquí tranquila, si quieres venir, pues aquí te espero. Dice que llegó por ahí de las 8 de la noche, le ofreció algo de cenar, estuvieron platicando, como que poniéndose al día, pero no eran como súper amigas. Era una conocida con la que había tenido pues algún acercamiento en su trabajo, ¿no? O sea, de ahí estuvieron platicando como que pues quién había seguido en esa oficina, cosillas así, ¿no? Y de pronto dice que esta chica le dijo, oye, ¿te gustaría que te lea las cartas? Es que traigo aquí mi tarot. Y ella como que pues no estaban hablando nada de eso, pero pues en realidad nunca le habían leído las cartas y dijo, pues sí, está bien. Entonces que ya sacó el tarot, le dijo que lo barajeara, le pidió que dijera su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ella hizo
lo que la chava le decía y ya dijo, haz 3 montones de cartas y vas a pensar en qué quieres que te diga el tarot. Y ella en realidad dice, pues no tenía como algo, un mensaje específico que esperara recibir, entonces fue como que, pues no, o sea, lo que salga. Y al parecer la lectura fue muy tranquila, le dijeron cosas amables, salieron cosas bonitas, entonces no fue nada como aterrador ni nada extraño. Cuenta que lo que le interpretaba la chava con las cartas, pues eran cosas bonitas, ¿no? Que le iba a ir bien en su matrimonio, que su bebé iba a crecer con mucha paz y mucha tranquilidad, que iba a tener otro hijo, cosas lindas, nada por qué preocuparse. Todo cerró bien, se despidió de su invitada y ya la despidió fuera de casa, gracias, bye. Y dice que esa noche empezaron a pasar cosas raras. Que ella jamás se había sentido en peligro ni como angustiada dentro de su casa, era como su lugar de paz y de tranquilidad. Pero que esa noche de pronto empezó a escuchar cosas que nunca había notado. Como un crujido extraño en la parte de arriba, porque su casa era de 2 pisos. Como si algo crujiera. No sabía si era a lo mejor algún mueble, pero pues no había nadie arriba. Y ella dijo, pues es que a lo mejor como estoy sola, pues empecé como a ponerme nerviosa. Me estoy predisponiendo. Entonces como que no quiso prestarle mucha atención. Ella acomodó a su bebito para dormir juntos y todo bien. Y dice que en la madrugada empezó a escuchar un sonido que venía del cuarto del bebé. El bebé tenía como que su propio cuarto, pero pues como no estaba su esposo, todavía tenía 4 meses, pues lo dormía como que con ella. Pero él sí tenía como que su habitación con sus cositas, sus juguetes, otra cuna que le tenían, entonces como que ahí había varias cosas. Y empezó a escuchar cómo venía un sonido, pero era como de un juguete. Y que ella se despertó, prendió las luces, siguió el sonido y que venía como de un libro. De un librito que le habían regalado al bebé que hacía sonidos, ya sabes, ¿no? Sonidos de animalitos, sonidos como que de repente una cancioncita pequeña, cosas así, y que se escuchaba eso, pues que ella tomó el libro, le quita las pilas, dice, pues ya no se tiene por qué escuchar nada. Ella creyó que a lo mejor había sido una falla del libro o del sistemita que lleva pues para que se reproduzcan los sonidos. Le quitó las pilas y todo bien. Y al día siguiente, otra vez. Toda la tarde estuvo tranquila, cuando de pronto empezó a oscurecer y empezó a escuchar esos sonidos en la parte de arriba de su casa, como ciertos crujidos, como si hubiera madera vieja y algo muy extraño. Empezó a sentir un olor como si alguien estuviera quemando madera, pero dentro de la casa. Y que empezó a fijarse y obviamente de que dijo, pues a lo mejor algún vecino que prendió leña, no sé. Así como apareció ese olor, así también se fue de pronto. Y esto pues empezó a hacerla sentir más vulnerable, como que ya no estaba tan tranquila en su propia casa. Se queda viendo una película en lo que el bebé se duerme, por fin se durmió. Y otra vez cuando ya estaba completamente dormida, empieza a escuchar el sonido del librito del bebé. Y dice, no puede ser, pues si ayer le quité la pila. Y fue, y sí, se escuchaba como que era una ranita y de pronto reproducía como que una voz como si fuera una vocecita de un niño que cantaba una canción o que decía cosas así como frasecillas para bebés, para niños, y se da cuenta que no tiene pila. Y dice, esto no tiene ningún sentido. Dice que le marcó a su esposo, muy nerviosa, le empezó a explicar que pues estaban pasando cosas raras y el esposo le dijo, va para allá mi hermana para que pues esté contigo y te tranquilices, no pasa nada. Llegó su cuñada y estuvieron platicando y su cuñada le preguntó, pero pues si esta casa siempre ha sido súper tranquila, yo aquí cuando vengo con ustedes me siento como que muy en paz, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hubo distinto? Y entonces ella le empezó a contar que había recibido a una conocida y que le había leído las cartas. Y que a partir de ahí, que pues esa noche empezó a escuchar el sonido de ese libro, empezó a escuchar esos crujidos y luego llegó ese olor como a madera quemada. Y la cuñada le dijo, ¿sabes qué? A lo mejor esta chava, pues sin querer, no tuvo la mala intención, pero pasó que en la lectura pues algo se desató, abrieron algún tipo de portal, no sé, y ella le decía, pero es que ni siquiera me salieron cartas feas, todo salió muy bonito, yo no me sentí mal en la lectura, que me pusiera nerviosa, o sea, no, y la cuñada le dijo, pues es que muchas veces no pasa en el momento, pasa cuando termina la lectura, pues algo se queda aquí. No sé por qué permitiste que te leyera las cartas. Si tú nunca has sido, pues, como creyente o que te llame la atención eso. Y le dijo, sí, pero pues de pronto, pues se me hizo fácil. Total, ese día lo único que hicieron fue agarrar el libro ese, sacarlo de la casa, que era como que lo más rápido que podían hacer, y pues esperar que llegara su esposo. Ese día su cuñada durmió con ella y dice que cuando estaban las dos ya más tranquilas y descansando, de pronto escucharon como si alguien aplaudiera, pero aplaudiera muy fuerte, detrás de la cabecera de la cama. Las dos se asustaron, prendieron todo, no encontraron nada, no había ni un rastro de algo extraño que estuviera ocurriendo
Esa noche se quedaron en vela, ya no pudieron dormir y al día siguiente temprano llegó su esposo. Le platicaron todo lo que había ocurrido, que esta chica, y le dijo el esposo, pues contáctala, mándale un mensaje y dile que pues que está pasando esto, que a partir de que te leyó las cartas están ocurriendo cosas extrañas aquí en la casa. Y que cuando intentó contactarla, se da cuenta que esta chica ya la había bloqueado de redes sociales y de WhatsApp. Entonces le dice que es que no sé por qué hizo esto, o sea, se fue súper bien, nos despedimos con mucho cariño, o sea, ¿qué onda? Y le comentó a su esposo, ¿y no conoces a alguien que la conozca? Pues para que te diga qué está pasando, porque está todo súper extraño. Y le dijo, sí tengo una conocida de mi anterior trabajo que pues se llevaba mucho con ella. Entonces pues le mando mensaje, oye, ¿cómo estás? Tratando como de ser un poquito de plática, pero luego ya le soltó, le dijo, oye, ¿sabes algo de esta chica? Y que de ahí esta chava se puso así como súper seria y contestando en el monosílabas, no sabría decirte. Oye, es que tengo un tema que me ocurrió y necesito hablar con ella, necesito contactarla. No sé dónde la puedas contactar, yo no sé nada de ella. Y se quedó como que, ¿qué está pasando? O sea, pues, ¿en qué se convirtió? ¿Por qué tanto hermetismo? Pues al otro día, como las cosas seguían mal en su casa y cada vez ella también peleando como que con el esposo cuando nunca habían tenido problemas fuertes, pero como que todo el entorno se oscureció mucho dentro de su hogar, la energía, todo. Y lo que más le daba miedo es que esto afectara a su bebé, porque dice que su bebé, como nunca, se quedaba viendo como que un lugar fijo. Y el niño como que se ponía nervioso, como que se asustaba, como que lloraba y esto era lo que más la angustiaba. Tanto fue así que dijo, voy a ir a la oficina donde ella trabajaba, donde habían trabajado juntas, pues para ver qué investigo, qué hago. Y fue, se presentó y algunos ex compañeros que la conocían de que súper felices, ay, ¿cómo estás? Que vienes a visitarnos, qué milagro, que ya tienes a tu bebé, Y sí, pues empezó ya a platicar con ellos hasta que les empieza a preguntar por esta chava que había ido a su casa a leerle las cartas. Y todos se quedaron como que apenas empezó ella a preguntar y todos como que empezaron a incomodarse y a quedarse muy serios. Y en eso pues el que era su gerente, que todavía trabajaba, y le dijo, ven, vamos a platicar acá aparte. La metió a la oficina y le empezó a decir, ¿cómo que fue a tu casa? ¿Y por qué? No, pues me contactó, me dijo que quería conocer al bebé y pues todo bien. Dijo, como yo nunca tuve ningún problema ni nada con ella, pues la invité. Pero a partir de eso, pues ahí me leyó las cartas y empezaron a pasar cosas raras en la casa y ahorita ya no sé qué hacer, o sea, no la contacto, no sé quién la conozca, nadie sabe. Y el gerente le empezó a decir la situación que habían vivido y que la habían despedido de ese lugar, cosa que ella no le contó cuando fue a visitarla. ¿Cómo que le despidieron? Dijo, sí. Empezó a tener actitudes súper extrañas. O sea, de ser una chava muy normal, muy tranquila, empezó a presentarse aquí con cosas extrañas. Dijo, una vez que tuvimos una reunión, ella trajo un pastel, porque pues todos traíamos, como siempre hacíamos en nuestras reuniones, le dice, que cada quien traía algo para compartir. Bueno, ella trajo un pastel. El pastel estaba bien normal, todos lo vimos, algunos comimos. Y dejamos todo ahí para después irnos a casa. Dijo, no pasaron 3 minutos cuando la señora de limpieza va y el pastel estaba todo engusanado. Y ella, ¿cómo? Sí, o sea, no pasó ni una hora y el pastel estaba todo engusanado. Ya sabrás todo lo que nos causó a la gente que comimos de eso. O sea, no había manera de que el pastel en tan poco tiempo le hubieran salido gusanos. Y ella le dijo, ¿pero por qué pasó esto? No sé, dijo, fue una de las cosas que fue como que más nos preocupó y cada quien empezó a pintar su raya con ella. Y después era como si ella supiera qué decíamos de ella. O sea, a veces platicábamos y de pronto ella sacaba el tema. Ay, sí, como cuando dijeron tal cosa de mí. Ya se volvió un ambiente como súper pesado, ya nadie quería convivir ni platicar con ella, hasta que un día dejó de venir. Dejó de venir, pero dejó aquí sus cosas. Y cuando abrimos el cajón que tenía pues ahí, empezaron a revisar y había una libreta donde venían todos los nombres de la oficina. Y a todos les había agregado una frase que estaba como que en otro idioma. Y así, todos palomeados. Dijo, y justamente también estaba tu nombre. Y le dije, oye, ¿todavía tienes la libreta? Las cosas las tiraron. Dijo, pues la verdad todo lo tiramos, pero sí me quedé como que con la evidencia, pues por si se llegaba a presentar alguna situación. Y le entregó la libreta. Y le dijo, pues si quieres llévatela para ver qué puedes investigar o qué puedes hacer. Y cualquier cosa que yo sepa, pues también te la comparto. Se fue de ese lugar. Llegó con su esposo, con su cuñada, empezaron a investigar y pidieron ayuda porque ya no sabían qué significaban ni para dónde iban las cosas. Su cuñada le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir con alguien que conoce de demonios, de espiritismo y vamos a ver qué nos dice. Hicieron cita con esta persona, los atendió y empezaron a revisar los escritos que ella tenía en esa libreta y se dieron cuenta que cada frase que completaba el nombre de sus compañeros era un maleficio y que justamente el nombre de ella también venía acompañado de un maleficio. Solo que como ella no había estado ya en la oficina,
pues tuvo que ir directamente a su casa, a sembrarle un ente que destrozara a su familia desde adentro. Con estas cosas te pones a pensar que nada es tan inocente, ni una lectura de tarot, ni recibir a una conocida que hace mucho no veías. ¿Y tú tienes alguna anécdota que te haya sucedido después de una lectura de tarot? Me gustaría que la compartas. A veces el amor que sentimos por alguien es tan grande que nos puede mandar señales del más allá. A veces las historias o las anécdotas paranormales no tienen que ver con el miedo, con lo oscuro, sino que nos hacen ver que a veces también el amor trasciende y que estamos conectados más allá de la muerte. Esto es lo que le ocurrió a Jenny. Jenny era súper unida a su papá, tenían una relación muy bonita, pero ella se había ido a vivir a otra ciudad con su esposo y su bebé. Pero siempre platicaba con su papá y con su mamá. Pero ella y su papá tenían como un lazo muy especial. Compartían gustos musicales, ciertas cosas de su carácter eran parecidas. De hecho, su mamá siempre le decía, ay, es que tú eres idéntica a tu papá. Entonces como que tenían ese lazo bastante fuerte. Y de hecho, una de las cosas que le dolía más el hacer su vida lejos de casa, pues era eso, que no iba a poder ver a su papá todos los días, ni a su mamá, porque le encantaba tomar café con él, platicar y estar junto a ellos, ¿no? Fue una decisión que le costó tomar, pero lo hizo como parte de su crecimiento y parte del crecimiento de su esposo y su familia. El papá siempre le dijo, no te preocupes, aquí a la distancia siempre vamos a estar contigo. Dice que llegó un día en que su papá no estaba enfermo ni tenía ninguna situación así como complicada. Y que una tarde que había hablado con su familia en la mañana, con su mamá y su papá, y todo estaba bien, le platicaron qué iban a hacer y cosas así, ¿no? Y ella se quedó tranquila. Pero por ahí de las 5 o 6 de la tarde empezó a sentir algo muy extraño. Algo que le invadía desde el fondo de su corazón, como una ansiedad, como algo que no sabes explicar, pero que lo sientes, que es algo como, yo le llamo como a veces una tristeza premeditada. Como que algo muy feo va a pasar, como algo extraño. Que ella empezó a sentir esto, no sabía cómo sacarlo, cómo interpretarlo. No estaba su esposo, estaba ella sola con su niño. Entonces sintió que algo iba a ser diferente para siempre. Y no pasaron ni 2 horas cuando ella empezó a sentir todo esto en su cuerpo, que le hablaron para decirle que su papá había tenido un accidente y que había fallecido. Ella dice que ni siquiera tuvieron que decirle que su papá había fallecido, porque de alguna manera su corazón y su cuerpo ya lo sabía. Y que obviamente cuando recibió esta llamada, pues ya nada más fue como para confirmar. Estaba tan triste, tan desolada, que ni siquiera le estaba poniendo atención a su bebé. Que su esposo fue el que alistó las cosas para irse, puso todas las cosas del niño y que ella estaba completamente desconectada. Simplemente sentía un dolor inmenso en su corazón y hasta en el cuerpo, ¿no? Porque a veces hasta somatizamos el dolor. Estuvo en el funeral y dice que lo vivió como si fuera una película. Como si ella estuviera, pero no estuviera. Que todo fue muy extraño. Su mamá le decía que se quedaran ese día en casa, pues para que estuvieran juntos, ella y sus hermanos. Pero ella no quiso, ella quería regresar a su hogar. Después del funeral tomaron carretera y regresaron a su casa. El esposo entendía que ella estaba completamente deshecha. Entonces como que él empezó a encargarse del bebé esos días para que ella estuviera tranquila y de alguna manera pudiera vivir ese duelo tan profundo. Ella cuenta que una de las noches más tristes, porque en realidad no podía con el dolor y no entendía y estaba como reclamándole a la vida, al universo, a Dios, de que por qué le había quitado a su papá que era tan importante para ella. Que de pronto en esa madrugada, que ella estaba cuestionándose todo eso y que estaba llorando, de pronto escucha como si alguien hubiera abierto la puerta y hubiera subido las escaleras. Y por el pasillo que daba a su recámara, de pronto ve que atraviesa a su papá. Ella estaba como que, ya perdí la cabeza. Esta situación y el dolor está haciendo que ya esté alucinando. Entonces lo único que hizo fue no hacer ruido porque su esposo y su hijo estaban dormidos y fue como tratar de ver qué estaba pasando. Y dice que lo vio ahí, sentado, en uno de los sillones que él le había regalado para su nueva casa. Que él estaba tranquilo, su cara se veía como con paz, con tranquilidad. Y ella empezó a llorar y a decirle, papá, ¿por qué me haces esto? No te vayas, no me dejes sola. Y que el papá nada más como que le hacía una mueca y le sonreía. Dice que a partir de ahí ella no recuerda nada. Su esposo fue y la levantó, se había como que desmayado en medio del pasillo. Y ella le platicó, es que vino papá, lo vi, era él, estaba sentado en el sillón aquí del pasillo, el que él me regaló este sillón, sonrió y desapareció. Y él le dijo, pues a lo mejor fue la manera en que él vino a despedirse.
Dice que a partir del día siguiente, todas las mañanas se le presentaba un pajarito en la ventana. El pajarito iba unos segundos nada más. Le aleteaba en la ventana porque ya tenía como que su peinador donde se arreglaba y le daba la ventana de su recámara. Y dice que después de la noche que vio a su papá en el sillón, al día siguiente el pajarito 2-3 segundos aleteando y se iba. Y esto pasó cerca de 3 años seguidos. Todos los días el pajarito se le presentaba. Y dice que ella empezó a entender que ese pajarito era su papá, que la visitaba todos los días para ver si estaba bien. Después de aprender a vivir con esta ausencia y de 3 años que se le presentaba este pajarito, de pronto no vino más. Y dice que tal vez su papá entendió que ella ya estaba bien y que aprendería a vivir sin la presencia de su papá. Imagina que planeas unas vacaciones con tu pareja para estar tranquilos, para salir de la rutina. Van a ser 3 días que van a disfrutar. Y pues te pones a buscar la mejor opción, cosas económicas. Y como ahorita sabemos que Airbnb tiene cosas pues más económicas, ellos eligieron una casa que fuera diferente para vivir toda una experiencia. Luisa y Edgar eligieron una casa que parecía muy viejita y les gustó porque estaba ubicada en una zona antigua del lugar que iban a visitar. Entonces dijeron, mira, aquí está cerca los museos, nos vamos a ir caminando, hay fonditas, está todo a gusto y ni vamos a gastar en transporte porque está todo muy cerca de la zona donde eligieron este lugar. Dice Luisa que desde que llegó, ella sintió que como si la casa estuviera habitada, como si alguien estuviera ahí. Dice, todo era como muy de señora pues de ancianita. Dice, todo había como que, había una colección como de angelitos, había unos cuadros pintados como a mano, había como de estos mantelitos tejidos en varias partes de la casa, arriba de la tele, arriba del mueble, en otro como estante, en todos había como este tipo de mantelitos tejidos. Entonces Luisa dijo, aquí tuvo que vivir una señora de edad, porque todo tiene como este gusto. Es más, hasta el olor era como si estuvieras en la casa de tu abuelita, para que me entiendas. Esta casa era una mini casa, porque literal había nada más una recámara, un baño, sala, comedor y se acabó. Y la cocinita. Pero pues como ellos iban a estar nada más 3 días, pues la verdad no iban a necesitar tanto. Dicen, ni vamos a cocinar aquí porque vamos a salir a comer, a desayunar y vamos a andar paseando. O sea, literal nada más vamos a dormir. Pero pues los dos sintieron como esta vibra antigua y como esta calidez de una persona mayor que tenía su casa así muy acomodadita y muy arreglada a su gusto. La primera noche que pasaron ahí todo tranquilo. Nada extraño pasó. Yo creo que también como estaban tan cansados porque llegaron, se fueron a comer, tenían ahí una ruta de las cosas que querían conocer, entonces como que llegaron ya muy cansados y durmieron completamente. Pero la siguiente noche empezaron a pasar cosas muy extrañas. Había unas pantuflas que no habían visto ellos y que claramente no eran de ellos, que estaban puestas a un costado de la cama, como para que si alguien se va a levantar, pues rápidamente se ponga sus pantuflas. Y eran unas pantuflas rositas, como muy acolchonadas, pues para que estuviera cómoda una señora. Y esto les pareció extraño, de que será parte de la cortesía que te ponen, pero no estaba esto aquí ayer. No sé, se lo tomaron ahí a burla y se empezaron como que ellos a reír y así quedó. Entonces dice que cuando estaban ya dormidos, de pronto empezaron a sentir que algo les jalaba la cobija con la que se estaban tapando. Dice que fue un movimiento primero como muy lento, que ella empezó a sentir y que dijo, creyó que era su esposo que se estaba moviendo y le estaba quitando la cobija, hasta que de pronto ese movimiento fue súper brusco y la cobija quedó abajo en el piso de la cama. Los dos se levantaron de que qué pasó y sintieron la misma sensación de que estaban como que primero quitándole la cobija y luego por completo. Prendieron las luces, no había nada, la cobija estaba tirada, la volvieron a acomodar y se volvieron a dormir. Y dice que en la madrugada empezaron a escuchar como si alguien estuviera en la cocina moviendo trastes. Empezaron a escuchar movimiento de trastes, platos, todo. Y hasta dijeron, pues alguien se metió, ¿qué está pasando? Se levantaron, prendieron las luces, todo estaba en su lugar. Ellos no habían utilizado los platos ni nada, todo estaba normal. Y les pareció muy extraño, intentaron dormir, pero las cosas seguían sucediendo. Hubo un punto hasta que la regadera se abrió, empezaron a escuchar que salía el sonido de la regadera, cerraron la llave. Ya no sabían qué pensar, si era parte de que la casa tenía fallas o qué, una especie de broma, no sabían bien qué ocurría. Al día siguiente le escribieron a la persona que era la anfitriona de este lugar que habían rentado, amablemente les contestó que le parecía muy extraño que estuvieran viviendo estos incidentes, pero que ese día en la tarde ella iba a ir a visitarlos.
para dejarles unas cortesías por el mal rato que habían pasado la noche anterior. Les pareció extraño, pero dijeron, bueno, pues si es una cortesía, tal vez nos dan una explicación. Y cuando llegó esta señora, muy guapa, súper arreglada, les llevó como una canasta con papitas, cacahuates, un queso, ¿saben? Así como que con cosas, un vino. Y llega de que, ay, discúlpenme por todo lo que tuvieron que vivir. Es que mamá no está acostumbrada a recibir visitas. Y ellos, ¿qué mamá? ¿De qué está hablando? Bueno, es que les quiero compartir para que no me vayan a poner una mala reseña. Vengo a platicárselos pues yo. Es que mi mamá falleció ya hace 2 años y esta era su casita. Y pues ella no quería que yo la vendiera. Se me ocurrió ponerla en renta en esta aplicación. Pero pues ya son la segunda pareja que llega y que mamá pues como que los intenta correr. Pero no les va a hacer nada malo. Nada más de repente pues ella se incomoda porque siente que están agarrando sus cosas. Y dice Luisa que se quedó de que yo no sabía si la señora estaba más trastornada que lo que yo estaba pensando. Y que ellos nada más de que se quedaron de que, ok. Pero como que lo que más le importaba a la señora es que no la fueran a calificar mal porque pues ella quería seguir rentando este espacio. Dice que les dejó la canasta, les dijo que no se preocuparan, que no iba a pasar nada malo y que pues trataran de descansar. Dice que ese día en la noche pues en realidad estaban como que no querían ya ni acostarse en la cama porque sabían que le pertenecía a una señora y que no quería que estuvieran ahí. Entonces lo que hicieron fue quedarse como que en la sala, tratar de no hacer tanto ruido y que aún así escuchaban de pronto que alguien movía las cosas y que había una mecedora que también era como muy antigua y muy bonita y que en la madrugada escuchaban que también se movía. Esta experiencia la vivió Edgar y Luisa y la compartieron en un grupo de viajeros donde cada persona exponía sus vivencias dentro de estas aplicaciones de renta. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que te hayan gustado estas historias. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y prenderle a la campanita para que te avise cuando subimos nuevo capítulo. Y también si nos escuchas en las plataformas de audio, regálame tus 5 estrellas, por favor. Y sigan mandando y compartiendo sus experiencias para contarlas con toda la comunidad de las criaturitas de la noche. Y no te asustes si sueñas con algo de lo que te conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.